Nuevamente, buen día a todos. Nuestro siguiente tema es la jurisprudencia, pero Monseñor Arellano ahorita va a hacer alguna adaptación, que me comentaban. Pues bienvenidos nuevamente a todos. Bien, pues vamos a empezar con algunas de las preguntas que algunos de ustedes prepararon ayer, y si luego alguien quiere también plantear alguna cuestión de las temáticas que se vieron ayer, las podíamos responder. Leo la pregunta. ¿Está encendido o no? Más aún. ¿Ah, sí? Mamma mía. Acerca de la valoración de las pruebas, una de las preguntas es: ¿cuál es la forma adecuada para formular preguntas a testigos y peritos? Bien, no hay un esquema predeterminado sobre el tipo de preguntas. Digamos que el esquema, que parte, por otra parte, de lo que es la jurisprudencia de la Rota Romana, tiene un esquema, es decir, primero, todas las preguntas que se realicen tanto a las partes como a los testigos como a los peritos tienen que tener como referencia el mérito de la causa. Me refiero al capítulo de la nulidad. Por ejemplo, evitar a veces lo de que se hace en la cultura anglosajona, que se pone un capítulo de nulidad y se hacen, no es exageración, más de 300 preguntas o 250 preguntas, tal cual. Donde la mayor parte de las preguntas no sirven absolutamente para el mérito de la causa. Al contrario, crean más bien confusión. Entonces, las preguntas tienen que ser preguntas directas, preguntas sencillas, comprensibles. Ayer di de una manera, no sé si fue ayer o antes de ayer, de una manera tal vez muy rápida por no entretenerme, de cuál era el modo de hacer estos interrogatorios, pero las preguntas tienen que ser sencillas, comprensibles a la cultura, a la formación de la persona y sobre todo que respondan al mérito de la causa, ¿no? Y también incluso ayudar cuando la persona a veces, porque esto es fácil, ¿no? Durante las declaraciones de las partes es fácil que la persona se deje llevar por emociones, por sentimientos, que a veces incluso comience a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el tema. El instructor también ahí tiene que saber reconducir al testigo o reconducir al perito, si lo fuera, o a las partes, para que se limite a responder aquello que se le pregunta. Normalmente para ello, pues el juez sería oportuno que revise las preguntas que el defensor del vínculo y el patrono pueden realizar a las partes. La segunda es: ¿se permite formular preguntas que contengan más de un hecho? Sí, porque muchas veces uno de los esquemas que se hace a la hora de hacer las preguntas es: se coge la fase de noviazgo y entonces en la fase de noviazgo se dice ¿qué edad tenían ustedes? ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuánto tiempo duró el noviazgo? ¿Cómo transcurrió el noviazgo? ¿Hubo alguna interrupción? Después de la interrupción, ¿de quién partió la iniciativa para retomar la relación? ¿Ven? Y eso aparece en una única pregunta a veces. ¿Se puede desglosar? Entonces, ¿pueden contener varios hechos? Sí. Lo único, es importante que a la hora de las respuestas estén bien numeradas, sobre todo de cara a los jueces, que luego tienen que leer las causas, ¿no? Que se sepa corresponder, que la pregunta corresponde a la respuesta, ver también la forma un poco más didáctica a la hora de poder, de alguna manera, acercarse a los contenidos de las preguntas. Después también pregunta, dice: ¿se pueden hacer preguntas abiertas? Abiertas, si no son con respecto al mérito de la causa, no se deben hacer, porque es una pérdida de tiempo y, por lo tanto, no corresponde. Insidiosas, evidentemente no. No se deben hacer preguntas insidiosas. Es más aún, ¿no? Yo también quiero decir que
una de las características que tienen que tener los interrogatorios, no es cuestión de nuestro curso, ¿no? Pero es, decía, la cortesía con la que hay que hacerlo, la educación, el respeto y, sobre todo, también no ser morbosos, porque a veces ocurre en determinadas causas de nulidad, cuando hay un determinado capítulo, puede ser una incapacidad de tipo psíquico y a lo mejor se le acusa a la persona de homosexualidad o que tenga, digamos, algún trastorno asociado a algún problema de orden psíquico-sexual, ¿no? Y entonces se permiten demasiadas alegrías a la hora de ser morbosos, no. Eso, lo que es insidioso y lo morboso, absolutamente no se tiene que realizar. Y por último dice, ¿qué criterio se tiene para desechar preguntas? Pues el criterio es decir, todas aquellas preguntas que no aporten nada al mérito de la causa y que sean superficiales, ociosas, pues se tiene que descartar. Entonces yo creo que ese es el criterio. Siempre las preguntas tienen que estar en relación a la fórmula de dudas. La fórmula de dudas delimita cuál es el capítulo de nulidad por el que se tiene que decidir la causa. Entonces, es el capítulo de nulidad el que orienta toda la fase instructoria y, concretamente, los interrogatorios de las partes. Aquello que no se corresponda con el capítulo de nulidad, de una manera directa o indirecta, evidentemente, esas se tienen que rechazar. Sí. Puede leerla, sí. Puede hacerla si quiere usted desde allí. Sí. Conflicto con los hijos. Una de las partes quiere tener acceso a la totalidad de las actas y sabemos que va a traer un trasfondo, peleas familiares, que va a ser usado en los juicios civiles. ¿Dónde poner el límite? Bien, primero dijimos ayer que no se puede usar lo que aparece y ha sido declarado en las actas o en el proceso judicial canónico, no se puede utilizar absolutamente en un proceso civil. Constituye un delito y, por tanto, si un abogado o la parte utiliza sustrayendo, fotocopiando o haciendo de alguna forma material, digamos, o declaraciones de las actas y lo utiliza en el proceso civil, eso es un delito. Hay incluso algunos tribunales civiles que no admiten esas pruebas, la rechazan, pero no es lo normal, también digámoslo. ¿No? ¿Por qué? Por la ilicitud de la prueba, ¿no? Entonces, evidentemente. En cuanto al daño que puede hacer la lectura, dijimos, las partes tienen derecho a conocer las actas, todas las actas de la causa, exceptuando el hecho de que alguna de las partes, alguna pequeña parte de la declaración, pida al instructor, en ese caso, o al ponente, el presidente de la causa, que se ponga bajo secreto. Una pequeña parte, sería absurdo, o sea, lo que no se puede decir es decir, bueno, la declaración de la parte demandada, yo sí voy a declarar, pero toda mi declaración se va a poner bajo secreto. No, porque no hay, el contradictorio ahí queda totalmente eliminado, o todas las declaraciones de los testigos, no. Lo que contempla la normativa es que alguna parte más delicada sí se puede poner bajo secreto. Por tanto, exceptuando eso, las partes tienen derecho a conocer directamente, como hemos dicho, en la Cancillería del Tribunal o bien a través de sus defensores. Que evidentemente de la lectura, pues sí, somos conscientes de que una lectura de las actas sí, sobre todo cuando son casos de incapacidad psíquica y a lo mejor hay un trasfondo, por ejemplo, cuando ha habido abusos, hay situaciones, ¿no?, en las que la persona ha contraído un determinado trastorno de personalidad psicológica como consecuencia de que ha recibido abusos durante la infancia y a veces han podido ser de familiares, ¿no? Evidentemente, y a lo mejor eso no lo conocían o lo ha declarado uno de los testigos y nunca se lo había dicho a una de las partes. Bien, si eso, repito, no se pone bajo secreto, tienen derecho a conocerlo.
¿Por qué? Porque si no se produciría una indefensión. Y si se produce una indefensión, la sentencia sería nula si se basa sobre esos hechos. Es mejor decir, si usted no quiere que aparezca, no lo diga. No lo diga. O si es una pequeña parte, se puede poner bajo secreto. Pero sabemos que luego no se puede utilizar en la sentencia directamente, sí indirectamente. Ahí está la habilidad también del ponente a la hora de redactar la sentencia para verlo. Pero evidentemente que sí, que hay esos conflictos. Pero ya los hay desde antes, ¿no? Cuando se hace el escrito de demanda, ya en el escrito de demanda, cuando se hacía un escrito de demanda mucho más exhaustivo, donde los hechos son más profundizados, ¿no? Entonces, si es una exclusión de fidelidad o algunas cuestiones, genera problemas, o es una exclusión de los hijos, puede generar problemas. Y entonces dice, no, mejor vamos a hacer un escrito de demanda más light, para no de alguna manera molestar a la otra parte y que pueda colaborar. Bien, en el escrito de demanda se puede permitir, pero claro, en las declaraciones no, porque está en juego la causa. Entonces, tienen que conocer las causas, exceptuando esa excepción de poner bajo secreto una pequeña parte de las declaraciones. Por ejemplo, pues, si un testigo viene y dice que ese testigo ha conocido que esa persona ha sido abusada, digo, quiero que esta parte, donde hago alusión a que ha sido abusada por este familiar, quede bajo secreto, evidentemente se hace y no se utiliza. O, en algún caso, decir, mire, si esto no va a ser necesario, no lo diga, y se omite del verbal también. Buenos días. En el proceso breviore se habla de los 15 días después de la publicación de la sentencia para apelar. Sí. Y algunos han dicho que pueden, vista que las partes ninguna va a apelar, pues de una vez pasar a la ejecutoria. ¿Podría hacerse lo mismo dentro del proceso breviore para la publicación de las actas? Es decir, que ese tiempo de 15 días no sea necesario y que todos digan que puede estar suficientemente instruido y pasar a la parte decisoria. Esa es una. Bueno, le respondo a la primera. Es que no hay publicación de las actas en el proceso breviore. Entonces, por eso no hay términos. El proceso breviore no tiene, en sentido estricto, publicación de las actas. Ayer les dije, solamente en dos situaciones sí. Lo habría, ¿no? En el caso de... Ok. Lo otro es, ahorita decían de un hecho que se deja bajo secreto, pero ha sucedido que hay testigos que su declaración es muy importante y de peso, pero la parte, por el hecho que el otro es violento, pide que no sea conocido porque puede ver vista en peligro su integridad el testigo. Entonces se conoce el testimonio, pero no se conoce la declaración por parte de la parte que viene a conocer, la parte conventa, por ejemplo, que viene a conocer las actas. O sea, conoce, digamos, la declaración, sí. El texto, pero no la persona que ha declarado. Eso. Usted ahorita decía que si permanece en secreto una parte de la declaración, no puede ser usada directamente en la sentencia. En este caso, que el testigo parece oculto por razones de seguridad, digámoslo así, ¿podría usarse tranquilamente su declaración? Sí. ¿O tiene también alguna restricción? No, en ese caso se podría, pienso, no lo dice expresamente el código, pero perfectamente podría omitirse el nombre de la persona, del testigo declarante, se puede omitir. No, lo que no se podría omitir es el contenido de la declaración, porque si se omitiese el contenido de la declaración, la otra parte no podría defenderse, no podría responder ante esos hechos. En la etapa de la instrucción de la causa, el juez instructor, para recoger más pruebas, ¿podría o no podría acudir, por ejemplo, a un párroco que, pensando en la diócesis, que territorialmente es extensa, un poquito difícil, para que alguno de los testigos pueda comparecer, es difícil llegar a la sede? El juez instructor o el juez presidente o el vicario judicial podría en algún caso particular al párroco, digamos, en esta figura de también dar fe de
ciertas actas, ¿podría él ser juez instructor solo en un caso particular, sin necesidad de que vaya el juez instructor o esperando al testigo? Y la segunda, si una de las partes, para agilizar los trámites, sobre todo en otros países, de México a Estados Unidos o en Sudamérica, podría el mismo juez instructor le dice a la parte: yo le pago sus gastos y lo que quiero es que se agilice ese trámite para poder usted ir y recoger esas pruebas de las declaraciones de testigos por la situación de la estancia migratoria de gente que está en Estados Unidos, sin necesidad de acudir al tribunal, digamos, más cercano, ¿verdad?, o al juez, y es un poquito más complejo y eso podría atrasar la causa. Bien, en el primer caso, el código, la normativa, contempla la posibilidad que puede haber algunas personas que no quieren ser, de alguna manera, interrogadas por un sacerdote o por un juez, y entonces pueden pedir ser escuchado por otra persona. Puede ser un sacerdote, un párroco, o podría ser un laico, digamos, que esté confirmado por el obispo en el sentido que se conozca. Por ejemplo, una persona que no sea un ateo, o una persona que pertenezca a una secta, digamos, o protestante, diga: yo es que no quiero nada con la Iglesia Católica, entonces yo sí, pero yo lo quiero hacer ante un notario. O sea, ustedes me nombran un notario público, voy y puedo hacer esta declaración, o el párroco de mi pueblo, o una persona perfectamente lo puede hacer, pero nunca en calidad de instructor, de juez de instructor, no, eso nunca, porque eso requiere ya un nombramiento por parte del obispo. Lo que sí se puede hacer es que determinadas, digamos, declaraciones, o una persona, por ejemplo, que está enferma, imagínese que es un testigo y está enfermo, la persona no se puede trasladar, el sacerdote, el juez instructor, podría trasladarse también y tomarle allí mismo la declaración, pero a lo mejor por la distancia dice: pues yo no puedo, hablo con el párroco se le manda el pliego de preguntas, se le explica un poco también para que sepa cómo hacer las preguntas, porque no es que no sea todo muy automático, pero tiene que haber siempre la persona de un notario. O sea, junto con el sacerdote tiene que haber un notario que es el que va a recoger el verbal y firmarlo. Eso se puede hacer perfectamente, lo contempla la normativa. ¿Dónde estaría aquí, digamos, el pero? Si es un testigo que no, digamos, no es, su declaración no es vital o fundamental para la causa, bien, el problema surgiría que sabemos que en el interrogatorio no consiste simplemente en hacer la pregunta: bueno, ¿ha habido alguna interrupción durante el noviazgo? Pues no ha habido. O sí las ha habido. Vale, pues venga, no las ha habido. Siguiente pregunta. Muchas veces el instructor, incluso aunque nos presentan los pliegos de mundo, decir: bien, ¿y esas interrupciones por qué eran? ¿Qué problemas había? Pues las interrupciones es porque fíjese la diferencia, porque es que él a veces era un poco gigoló y andaba, y resulta que a lo mejor estamos viendo, es el capítulo de la exclusión de la nulidad. Ya vemos que ya durante el noviazgo ya había una circunstancia, había interrupciones. Si ahí ponemos, sí, hubo interrupciones durante el noviazgo, pero no sabemos la causa, por qué era y demás, eso es lo que quiero decir, que a veces en el interrogatorio no aparece, pero que es el instructor en el que durante la conversación con la parte va añadiendo preguntas referentes a ese tema. A veces el problema en estos casos es que el sacerdote, al no saber, la persona que se traslada allí, podía hacer que esa declaración quedase tal vez un poco más, digamos, más frágil o más superficial, ¿no? Pero desde el punto de vista canónico se puede hacer. Y la segunda es que no la he entendido muy bien, en el sentido de que en lugar de hacer la rogatoria a través del tribunal para una recogida de pruebas, hacer también este mismo sistema, ¿no? Sería, aunque fuera en otro país. Bien, o sea, la normativa no distingue ni tiempo, ni espacio, ni geográfico de ningún tipo. Lo que sí depende del tipo de prueba que haya que recoger.
Si se trata de una declaración no habría ningún problema, también que se puede hacer siempre el notario presente, porque si no, no tendría ningún valor. Lo que pasa es que en estos casos yo pienso que es mucho más rápido y más seguro en la vía de la rogatoria. Sabemos que la vía de la rogatoria tiene y genera bastantes problemas, sobre todo cuando es entre países y sobre todo a veces cuando se trata de países muy lejanos o con poco personal o con personal poco preparado, porque esas rogatorias no llegan nunca. Evidentemente, el acercamiento del juez o de un oficial de la curia, de la vicaría, allá, probablemente lo agilizaría, pero es un medio extraordinario. Se podría hacer, pero de una forma extraordinaria. Ayer hablaba de las pericias. Hay algunos tribunales como que cuentan con sus peritos expertos en realizar la pericia para el tribunal, pero otros tribunales no contamos con ello, ¿no? Y a veces como que no tenemos los suficientes conocimientos de psicología como para decirle al perito haga estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer? Bien, yo creo que el juez no tienes que ser perito en la ciencia, digamos en psicología o en psiquiatría, pero a la hora de las preguntas sí, o sea, en el sentido de, primero hay manuales en los que uno puede ver más o menos qué tipo de preguntas hay que hacer al perito, hay causas donde se puede pedir a otros tribunales los pliegos de preguntas, ¿no? que puedan en un momento determinado orientar, entre otras cosas porque los interrogatorios que se hacen al perito prácticamente es un modelo ya hecho. Ya hay un formulario que evidentemente luego se tiene que adaptar, como decíamos ayer, al caso concreto. Entonces, sí es interesante que si ese perito no forma parte de un elenco de peritos, porque no lo tiene el tribunal, sí que el juez sí que puede instruir al perito en el sentido de en qué consiste esta realidad. Es decir, cuáles son los elementos, ayer lo veíamos, ¿no? Sobre qué elementos se tiene que pronunciar, en qué sentido se tiene que pronunciar. Yo pienso que esto es importante, que el juez tiene que tener una formación, canónica suficiente para poder transmitir. Digo, simplemente lo que estuvimos viendo ayer a la hora ayer nos ceñimos más a la valoración de la pericia, pero también se podría hablar, es decir, cómo se tiene que plantear una pericia, cuál es la estructura que tiene que tener la pericia. Entonces, de explicar al perito, pues mire, la pericia usted me tiene que decir, primero, el origen de la enfermedad, la antecedencia o no antecedencia, la evolución, el desarrollo, la diagnosis, aspectos. Entonces, sobre esas suelen ser las preguntas, la gravedad que ha tenido, la incidencia, cuándo comienza, cómo está, aspectos, digamos, que no son excesivamente complejos para poder presentar al perito. Y que el perito diga, y usted tiene que partir la pericia partiendo, en la redundancia, de lo que es las actas, sobre el caso concreto. Es decir, sobre la enfermedad supuesta, si es una inmadurez, o si es un caso de un trastorno obsesivo-compulsivo, o si es un trastorno borderline, dependiendo usted me va a hacer en la lectura de las actas una anamnesis, una pequeña como historia en cuanto a aquello que dicen las partes y los testigos referente a ese hecho. Yo sé que es más complicado, ciertamente, y si no, también hay otra cosa, es hacerse valer la pericia de un perito de otro tribunal vecino. Yo creo que el Papa Francisco, precisamente con la Reforma, ha querido decir que en las diócesis no tenemos que ser islas, ¿no? Y que el obispo tiene que ser una isla. Aquel obispo que tenga una carencia de personal, que acuda al obispo más cercano, donde a lo mejor allí, si tiene algún instructor o tiene algún perito cualificado, que diga, oye, voy a nombrarle para este caso para que realice esta pericia. Es mejor eso antes que decir, nombrar a un perito o a un psicólogo que no sabemos ni qué de escuela es, ni de qué concepción antropológica, si es una concepción antropológica cristiana o no. Es preferible eso.
Vamos al tema ya, me dice don Andrés. Bien, vamos a... Hablando ayer, un pequeño inciso sobre la materia a tratar. La segunda relación de hoy sería sobre, digamos, el suplemento de instrucción. Como prácticamente ya se ha tratado, porque lo vimos ayer, cuando hablábamos después de la publicación de las actas, la posibilidad de reabrir la instructoria y de presentar nuevas pruebas, es muy poco lo que hay que decir, porque el resto, es decir, una vez que se puede hacer, que se puede reabrir, digamos, la fase instructoria después del decreto de publicación y conclusión de la causa, ese suplemento de instrucción sigue los mismos parámetros y los mismos criterios que la instrucción normal. Entonces, para no entretener esto, le decía a don Andrés que como en esta relación son dos temas muy vastos, ¿no?, que es la incapacidad en sus tres, digamos, dimensiones o vertientes y luego la simulación, si les parece la segunda, yo podría hablar de la simulación, de una de las cuestiones, digamos, ahora que está mucho más abierta, que habla Mitis Iudes, es la primera factiespecie que trata en el artículo 14 de las reglas de procedimiento, que es fe, intención, sacramento. No sé si les parece a usted, porque es una de las cuestiones, digamos, que más peso está cobrando hoy en la doctrina y en la jurisprudencia. Entonces, si ustedes están todos, si están de acuerdo, lo podríamos hacer así. ¿Les parece? Bien. Pues entonces pasamos ahora al tema de la incapacidad. Primero, fíjense que es en el siglo XX donde se presenta, digamos, una especial atención a toda la cuestión, al tema de la capacidad psíquica para el matrimonio. No es que antes no estuviera presente, pero es precisamente en el siglo XX, comienza ya con la codificación del 17, posteriormente en el 83, cuando hay una mayor sensibilidad acerca de la cuestión de la incapacidad psíquica para contraer matrimonio. Concretamente, en este siglo XX, ¿qué contribuye a este capítulo, digamos, del Canon 1095? Especialmente el Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II, en torno, digamos, muestra una enorme sensibilidad a dos puntos. Primero, que si se dan cuenta en muchas de las sentencias y animadversiones siempre se suele citar en la parte in iure, ¿no?, es a la visión que ofrece el Vaticano II del matrimonio como communio vitae et amoris, ¿no?, una comunión de vida y de amor. Por tanto, con una atención no exclusivamente concentrada, como se hacía precodicialmente, en el consentimiento matrimonial. Anteriormente era como que se centraba todo demasiado en el aspecto del consentimiento matrimonial, porque entre otras cosas es la causa eficiente del matrimonio, es el consentimiento, y eso lo entendemos, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II da este paso y entonces ya nos invita a tener una visión del matrimonio como una comunión de vida y de amor. Por tanto, sería el primer aspecto que quisiera reseñar. El segundo aspecto, el Concilio Vaticano II también presenta un acercamiento antropológico, no solamente doctrinal o de tipo especulativo, respecto a la realidad, así como al valor que tienen las ciencias humanas de cara al matrimonio. Canon 1095, veamos cómo las ciencias humanas tienen que ayudar y colaborar también en esta realidad. Bien, esto para enfocar un poco bien, digamos, el Canon 1095. ¿De dónde viene? Todo ello, digamos, esta novedad, tiene dos consecuencias. La primera consecuencia es la necesidad de extender la comprensión de la actitud del matrimonio al matrimonio in facto esse. Saben que
Cuando se habla del matrimonio está el matrimonio infieri, es decir, el matrimonio en el momento constitutivo, en el momento en el que el matrimonio se da inicio, por tanto, se hacía más referencia al momento del consentimiento, y luego está el matrimonio in facto esse, es decir, ya el matrimonio durante el desarrollo de la vida conyugal. Bien. Entonces, esa consecuencia es que comienza a abrirse esa relación en cuanto al matrimonio in facto esse. La segunda consecuencia es la necesidad de atribuir un peso mayor a las llamadas ciencias humanas, que habían quedado relegados, entre otras cosas. En algunos casos teníamos que decir que esas ciencias humanas, como es la psicología y la psiquiatría, estaban demonizadas. Vamos a también ser, a veces, en determinados ámbitos de la Iglesia, no se podría absolutamente practicar. Y sin embargo, digamos, el Concilio Vaticano II, con esta visión antropológica del hombre y el valor de las ciencias humanas y la necesidad de las ciencias humanas, se, digamos, reabre a esta realidad. ¿Cuál sería la novedad del Canon 1095? Hemos dicho, ¿cuál es la causa eficiente del matrimonio? El consentimiento, es claro. Hay otros requisitos para el matrimonio, como es la habilidad jurídica, como es la legítima manifestación, que constituyen presupuestos o formalidades concomitantes con el fin de que ese consentimiento de las partes tenga una eficacia constitutiva. No basta, porque ese consentimiento, y por eso nos damos cuenta que el matrimonio puede ser nulo, es cuando no tiene después una eficacia constitutiva y por tanto no se ha realizado un matrimonio. En esa nueva concepción personalista, en ese sentido ha habido ahora en esta corriente personalista el auditor de la Rota Romana, Serrano Ruiz, ha escrito 3 volúmenes, ¿no?, de sus sentencias donde hace referencia precisamente a esa concepción personalista del matrimonio, que es una de las novedades del Concilio Vaticano II, pero también, fíjense, de la doctrina y del magisterio del Papa San Juan Pablo II, que lo ha reflejado no solamente en las distintas alocuciones a la Rota Romana, sino también en las distintas intervenciones que ha habido, entre otras cosas, Familiaris Consortio. Familiaris Consortio vemos también esa dimensión personalista del matrimonio, ¿no? Bien, en esa reflexión también que retoma del Concilio Vaticano II, donde la persona humana se convierte en el epicentro del consentimiento matrimonial. Canon 1095, esta es la novedad. Es la persona humana. No es solamente la persona jurídica capaz de emitir o realizar un acto jurídico, sino es la persona el epicentro del matrimonio, siendo al mismo tiempo esa persona sujeto y objeto del fedus conyugal. ¿Cómo se entiende? Fíjense las distintas expresiones que se utilizan tanto en el magisterio como en el Concilio Vaticano, como en las alocuciones: traditio personarum plusquam deditio iurium. Por estas razones, la doctrina y la jurisprudencia han profundizado en este aspecto, digamos que en estos últimos años. Y también no solamente la doctrina y la jurisprudencia, muchos de los tribunales, también en la Iglesia, se han centralizado excesivamente en este capítulo, con un enorme riesgo y abuso, diría yo. ¿Por qué? En las estadísticas que a veces llegan a la asignatura apostólica, de algunos tribunales, el 100% de las causas por las que se introducía la nulidad del matrimonio era el Canon 1095. 100% de las causas. O sea, no existían otros capítulos. Más aún, esto es como en el circo, el más difícil todavía. De ese 100% de las causas que se trataban sobre incapacidad psíquica, el 100% eran afirmativas. Todas. Creo que esto es un abuso. ¿Pero por qué?
Porque decíamos lo mismo, que se ha revalorizado el valor de las ciencias humanas, la psicología y la psiquiatría. Ahora, cuidado, porque hay una deriva que nos está llevando a un excesivo psicologismo, donde estamos psicologizando todos los actos humanos, y ese también es un excesivo riesgo. Como la asignatura apostólica, que es la encargada de vigilar a los tribunales, ha mandado algunas formaciones, ya parece que los ánimos se han calmado. Y ahora la dirección han cogido, en lugar de la autopista que les lleva allí, han cogido la de la simulación. Bien, en ese sentido también hay que considerarlo. ¿De qué incapacidad trata el canon 1095? Se trata de la incapacidad psíquica. Esto es evidentemente claro. Y para la doctrina y la jurisprudencia es una norma declarativa de derecho natural. Mucho más allá, y por tanto va mucho más allá, de la operatividad de la norma en el tiempo del que nos dice el canon 9, y del rigor técnico y filosófico de la expresión derecho natural. Cuando yo digo que esta normativa es de derecho natural, ¿cómo se debe entender? Se debe entender, primero, que nos encontramos ante preceptos, por tanto el canon 1095, que no son de derecho positivo, eclesiástico. Entonces, cuando decimos el canon 1095 es una norma declarativa de derecho natural, por lo tanto estamos diciendo al mismo tiempo no es un precepto de mero derecho positivo. Segundo, que tanto el legislador, cuando establece, cuando fija la norma positiva, como el juez, el legislador norma, el juez aplica la norma al hecho concreto, se encuentra ante una materia que no está supeditada a la libre y total disponibilidad del juez ni del legislador. No sé si ha quedado claro este segundo principio. Y esto lo digo de cara a los abusos. Porque estamos ante no una norma de derecho positivo, sino una norma de derecho natural. Por tanto, legislador, cuando normativiza la ley, juez, cuando la aplica, no puede hacerlo de una forma arbitraria porque no cae a su libre disponibilidad. Es importante, por tanto, ver ese interés que suscita este tema sobre la capacidad. El Papa, y subrayo dos aspectos que el Papa San Juan Pablo II reseñaba en las famosas alocuciones, cuando hablaba sobre la capacidad, y él decía dos aspectos. Sobre la capacidad de la razón humana, por tanto, cuando digo la razón humana, no se trata de una mera, digamos, razón calculadora técnica. La razón humana es mucho más, es la razón humana de acoger con humildad, honestamente, lo que es la estructura de la realidad. La razón humana, es decir, la estructura de la verdad concreta, intrínseca. Por eso decía, ver la capacidad sobre la razón humana. Esa razón humana que va a la verdad intrínseca, a la realidad del caso concreto, y sobre la capacidad también de la voluntad. Dos elementos que vamos a ver cómo en el canon 1095 son fundamentales en las tres factiespecies del propio canon. De esa voluntad de la persona, ¿para qué? Para adecuarse a la obligación moral y jurídica que su razón toma de esa concreta realidad. Por tanto, hay que evitar interpretaciones de tipo del escepticismo noxiológico, ¿no? Que dice que no se pueden conocer ni las verdades y que no se puede conocer el bien. Pero lo mismo que es un riesgo ese noxiolismo, escepticismo noxiológico, es también el pesimismo ético. Es decir, la persona es capaz de conocer el bien, pero no es capaz de cumplirlo. De ahí
la importancia que les decía, que el perito tenga una base antropológica, donde tenga un concepto del hombre. Sí, el hombre pecador, pero el hombre que ha sido redimido, que ha sido salvado. Por lo tanto, es una visión totalmente distinta. Tercer punto, vamos a ver las formas de la incapacidad. El derecho positivo, la norma que retoma el derecho natural, considera, sobre todo se considera más de carácter práctico que científico. ¿Y cuáles son el siguiente esquema? Fíjense, si yo tuviese que decir las tres faciespecies, el uso de razón, el defecto de discreción de juicio, la incapacidad, ¿cómo lo definiría? Si fuera de una manera muy sencilla, con tres verbos, ¿no? Dicen que una de las características del Papa Francisco en su eclesiología es que utiliza mucho, quizá también, eso es parte de la formación jesuítica, las trilogías. Él dirá siempre los tres términos. Bien, pues yo voy a hacer aquí también una trilogía de esta faciespecie. Diría, uso de razón. ¿Qué verbo? Se trata de comprender. Segundo, número 2 del capítulo 1095, del canon 1095, defecto de discreción de juicio. Decidir. Número 3, la incapacidad, operar. Son estos tres verbos, operar, realizar, operar en el sentido de obrar, realizar. Comprender, decidir, operar. Son, digamos, esquema de pensamiento. Si vamos ahora al número 1 y 2, uso de razón, defecto de discreción de juicio, se referiría a la capacidad, al consentimiento sujeto. Sería los números 1 y 2. Mientras que el número 3 sería la capacidad al consentimiento no sujeto, sino objeto. ¿Por qué? Porque en el número 3, ¿cuál es el objeto? Las obligaciones esenciales del matrimonio, que la persona es incapaz de cumplir el objeto del matrimonio, que son las obligaciones esenciales. Dentro de ese esquema, diría, capacidad de poner un consentimiento intrínsecamente suficiente, como es el acto de la voluntad, y capacidad de poner un consentimiento eficaz. ¿Por qué? Porque está ordenado a un objeto que es posible, es el número 3 y el número 2. ¿Cuál es el contenido de las tres hipótesis o de los tres casos del canon 1095? En el número 1, ¿cuál es la hipótesis? Es una imposibilidad de sustanciales conocimientos nocionales y una comprensión racional de lo que es la naturaleza del pacto conyugal. Es decir, la persona no es capaz de conocer en qué consiste el pacto conyugal desde el punto de vista nocional. Y por eso digo suficiente, no completo. ¿Por qué? Porque incluso en el morbus menti del número 1 puede haber que la persona tenga estados de lucidez y pueda llegar a comprender en un momento determinado la realidad del pacto conyugal. En el número 2, ¿cuál es el contenido de la hipótesis de nuevo? Se dice grave defecto de discreción de juicio. Por tanto, se dice grave. No se trata de una disminución del defecto de discreción de juicio. ¿Cuántas sentencias se resuelven afirmativamente donde no hay un grave defecto de discreción de juicio, sino hay una disminución o en la capacidad crítica o en el aspecto de la autodeterminación, ¿no? Y se llega automáticamente a decidir que ese matrimonio es nulo, ¿no? Es importante es grave, y así lo ha querido el legislador. Por eso, aquellos que dicen y que han afirmado que no tiene valor ya las alocuciones del Papa Juan Pablo II sobre la grave forma de anomalía psíquica, me parece que no solamente es desconocer que forma parte del magisterio de la Iglesia y que el magisterio no puede venir ni un papa ni puede venir otro, y en este caso por supuesto no lo ha hecho, a abolir o a derogar el magisterio anterior.
eso es absurdo, pero más aún es que desconoce que el mismo legislador en la normativa dice la palabra grave, no disminuida. Por lo tanto, es una falta de la valoración crítica y de la determinación. ¿Por qué causas? ¿Por causas externas? No, por causas intrínsecas. Por eso, la dificultad a veces viene cuando tratamos de la cuestión de la vertiente del 1095.2, de la falta de libertad interna, cuando efectivamente no es por causas, dicen, no son causas intrínsecas, sí son causas intrínsecas, y no en sí mismas, sino indirectamente. ¿Por qué? Porque aunque el hecho es externo, un embarazo imprevisto, pero la incidencia que ha tenido intrínsecamente en la caracterología, la personalidad, fruto del ambiente social, de la presión familiar, de las convicciones morales o religiosas o éticas de la persona, incide intrínsecamente. Porque algunos dicen, no, pero en la falta de libertad interna, entonces no son criterios intrínsecos. No, es así. Es intrínseco, porque el hecho del embarazo imprevisto es un acto externo, ¿ok? Pero la incidencia la tiene la persona concreta, porque en una persona concreta un embarazo imprevisto no necesariamente tiene por qué suprimir la capacidad de autodeterminación de esa parte, mientras que en otra parte, una persona con una conciencia religiosa, moral, estricta, o en un ambiente social muy pesante, o con unos padres que utilizan incluso la coacción, como puede ser la amenaza, si no te casas por el agravio y demás, incide intrínsecamente en la autodeterminación. Por eso es importante causas intrínsecas. ¿En relación a qué? No en relación a unas cosas abstractas, sino a los deberes y obligaciones del matrimonio, los derechos y obligaciones propias del matrimonio. Número 3, contenido. La imposibilidad radical de observar. Fíjense, imposibilidad. ¿Por qué? Que no es lo mismo que dificultad. Porque hoy en día también se ha hecho lo mismo que en el grave hemos dicho, hemos ido por disminuido. En la incapacidad hemos identificado incapacidad con dificultad. Se trata de una imposibilidad radical de observar y por consiguiente de hacerse cargo a título de lo que es un deber jurídico de algunas de las obligaciones inherentes al estado conyugal. Otro aspecto que quiero reseñar, solamente si es posible, nada más que lo indico, disculpe, no puedo detenerme más porque ese es un tema que esto sí que nos llevaría muchísimo, es la relación que hay entre las tres formas de incapacidad tipificadas por el legislador. Si se afronta la cuestión desde un punto de vista puramente lógico, podríamos afirmar que existe una escala en el sentido de una progresiva continencia. Lo de la continencia no me refiero a ningún otro aspecto, sino que contiene, es decir, el número 1, uso de razón, contiene el número 2, que sería el defecto de discreción de juicio, y 3, es decir, una persona que tiene una imposibilidad, como hemos dicho, sustancial, nocional de conocer lo que es el pacto, pero esa misma persona contiene lo que es el defecto de discreción de juicio y al mismo tiempo la capacidad de decir, contiene la falta de comprensión, contiene la falta de decisión y la falta de operación. Los tres verbos que hemos dicho al inicio, ¿no? Y por tanto, digamos, eso no significa negación de la autonomía. Hay una relación entre las tres formas del 1095 y al mismo tiempo una, digamos, diferencia o autonomía. Indiferencia. Eso desde un punto de vista lógico. Si se afronta desde un punto de vista descriptivo, es decir, fenomenológico, pueden evidenciarse las infinitas variables individuales, defectos, tanto en la comprensión abstracta e incluso en la crítica abstracta, en el sentido del primer número 1, crítica en el número 2, como en la voluntad de tomar la decisión, lo que sería la libertas electionis, ¿no? también del número 2.
Si se afronta desde un punto de vista jurídico, he dicho lógico, fenomenológico, jurídico, es decir, en un sentido un tanto positivista, que aparece ahí, podría considerarse un sometimiento a la voluntad del legislador, que ha puesto casos normativos distintos sin subordinación, sin estar subordinados entre ellos. Por tanto, decimos, son autónomos, pero son compatibles. Y nos damos cuenta después, también es importante también en las sentencias distinguir, porque no necesariamente todas las causas en las que se presenta defecto de discreción de juicio e incapacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, si le das por el número 2, le tienes que dar automáticamente por el 3, no necesariamente. Al contrario, aunque digo no hay una jurisprudencia unánime, sí, muchos de los casos del número 3 sí que se contiene también el número 2, pero no necesariamente. En la jurisprudencia verán ustedes que vemos esa autonomía, pero esa diferenciación y esa compatibilidad. Bien, sobre algunas cuestiones procesales ligadas a unidas a esta relación, yo creo que lo voy a omitir. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo vamos de tiempo? 18 minutos. Bien, vamos a ver ahora dos criterios, los criterios que utiliza la jurisprudencia de la romana a la hora de valorar estos puntos, ¿no? ¿Quién es incapaz y para qué es incapaz? La jurisprudencia romana utiliza dos criterios. El primer criterio es el criterio subjetivo clínico. ¿En qué consiste? En verificar la autenticidad de la incapacidad a través de la causa que origina esa incapacidad. Por eso decíamos criterio subjetivo clínico. Por tanto, primer aspecto, es necesario distinguir la incapacidad de la dificultad y encontrar un principio formal, y cuando digo formal me refiero a un principio jurídico, racional, que identifique esa incapacidad en sentido propio. ¿A qué se refiere? Después a la anomalía en concreto, que veremos. Segundo aspecto, la posibilidad de comprensión a través de la distinción entre los conceptos de causa formal y causa material. La causa formal es lo que aparece precisamente en la alocución del Papa. ¿Cuál sería la causa formal? La anomalía, la forma de anomalía que incide en las facultades naturales de la persona. Esa sería la causa formal del criterio subjetivo clínico. Causa formal, es decir, lo que nos interesa saber, esta persona es incapaz. Ok, pero ¿cuál es la causa? El origen de la incapacidad psíquica que tiene esta persona, ¿cuál es? Es decir, ¿cuál es la causa formal? La anomalía de X, cual que sea, que incide en las facultades de la persona. Facultades, luego ya veremos, dependiendo del tipo de incidencia que tenga. El segundo sería la causa material o eficiente. Es decir, ¿cuál sería aquí? Las distintas denominaciones de las anomalías. Si es una psicosis, neurosis, desórdenes de personalidad, anomalías sexuales, el uso de sustancias exógenas. Es decir, esa es la causa material. Es decir, el supuesto nosográfico. Una palabra, por tanto, estamos en el criterio subjetivo clínico. Causa formal, causa material. Hemos visto. Vamos a una palabra sobre la inmadurez. Porque muchas de las causas también, incluso algunos han querido decir que constituye una especie, un nuevo capítulo de nulidad. No, sabémoslo. Los capítulos de nulidad nuevos no pueden
ni la jurisprudencia ni la Rota Romana puede introducir ningún capítulo nuevo de nulidad, y menos aún los tribunales eclesiásticos locales pueden introducir nuevos capítulos de nulidad. El único que puede introducir nuevos capítulos de nulidad es el legislador. Por eso, cuando se ha dicho que el artículo 14 de las reglas de procedimiento era, no son nuevos capítulos, son capítulos que ya estaban, pero son capítulos propios de la praxis de la jurisprudencia de la Rota Romana, estaban ahí. Bien, por tanto, sobre la inmadurez, 4 puntos, o 3 puntos. Primero, tener presente la genericidad del concepto, ¿no? Es importante también en sentido común y en sentido clínico, cuando se habla de esa genericidad del concepto. El segundo aspecto en la madurez, tener también presente el diverso significado que tiene en las disciplinas que nos interesan. Una cosa es la madurez canónica y otra cosa es la madurez psicológica. Aquí nos meteríamos en una cuestión que es imposible abordar, ¿no? ¿Qué grado de capacidad, cuando dice capacidad crítica, qué grado de capacidad crítica necesita la persona para poder emitir un consentimiento válido? Y entonces aquí venían todas las escuelas, algunas se refieren, ya se remiten a Santo Tomás de Aquino, cuando decía, no, prácticamente la persona, el puber ya tiene la capacidad crítica suficiente. Bien, no, sobre esto no me meto, simplemente lo reseño para que nos demos cuenta de la dificultad a la que estamos afrontando. Entonces, es importante, concretamente, la locución del Papa Juan Pablo II hace esta distinción, ¿no? Lo que es la madurez canónica, lo que es la madurez psicológica, y cómo la madurez psicológica es un proceso que no termina nunca, al final, que nos va acompañando a lo largo de toda nuestra vida. La madurez canónica no, esa sí se establece. Otro punto importante es el punto de vista del observador, que cambia el cuadro de referencia y la consiguiente valoración sobre el tema de la madurez. Es decir, el que lo está observando, yo puedo decir, esta persona la considero madura, esta persona no la considero madura, en orden a qué criterios. Y el último sería el criterio formal, para que sea relevante de todos modos. Es criterio formal, no cambia la fattiespecie. Bien, hemos dicho, estamos en el criterio subjetivo clínico. ¿Cómo se verifica? Es decir, ¿cómo se prueba? El primer criterio de la jurisprudencia es clínico. 2 medios de prueba peculiares para la verificación del primer criterio, digamos. Primero, la reconstrucción de la historia clínica de la parte, declarándola incapaz a través de la documentación clínica. Escuchando a los médicos, incluso a veces la documentación clínica basta con el médico a veces también de cabecera. Estamos diciendo medios probatorios, cómo se verifica ese criterio subjetivo clínico, esa verificación de la incapacidad de la persona. Hemos dicho primero, reconstrucción de la historia clínica. ¿Qué ocurre si falta esa historia clínica o es desfavorable para la incapacidad? Que es más difícil probarlo. No es resolutivo, no es definitivo. No necesariamente tiene por qué ser definitivo, pero evidentemente es desfavorable. Si falta una historia clínica, es desfavorable después a esa incapacidad. Por ejemplo, según el tipo de trastornos. Se reconstruye puntualmente y donde es posible no puede ser suplida por la prueba testimonial común. Es decir, uno diga, es que en estos casos de incapacidad, repetimos, como la prueba testimonial es tan clara, tan evidente, tan unánime, tan coherente, las partes, no es necesario. No. La prueba testimonial nunca suple la prueba testifical en este criterio. Bien, somos conscientes de las dificultades que encontramos en este medio de prueba. Entre otras cosas, cuando se trata de documentación clínica para obtener esa documentación clínica. ¿Por qué?
Sabéis que cuando hubo el famoso pronunciamiento de la asignatura apostólica acerca del famoso votum, la pericia, ¿por qué obedecía? Porque en algunos países del mundo las partes se negaban a que se realizase sobre ellos, no solamente directamente, sino una relación clínica, una pericia clínica. Entonces, la asignatura apostólica dijo que cuando la parte no se presenta, se habla de un votum. Y evidentemente, como hay en conflicto dos derechos, que es una persona que es el derecho que tiene a conocer su estado y la otra persona el derecho de vida. Bien, ya llegamos del tiempo. 10 minutos. Bueno, entonces el primer medio de prueba sería este. El segundo medio de prueba sería la prueba pericial. Me remito a lo anterior, a lo que dije ayer sobre la prueba pericial, acerca de la obligatoriedad, del objeto, de la finalidad, de la valoración. Por tanto, esos son medios de prueba del criterio subjetivo clínico, serían estos dos medios de prueba. Segundo criterio, digamos, para valorar el canon 1095, sería el criterio objetivo normativo, es decir, la verificación del objeto de la incapacidad. Por tanto, debe tratarse de realidades jurídicamente exigibles. ¿Cuáles son las realidades jurídicamente exigibles? Los derechos y las obligaciones propias del matrimonio, esenciales, ¿no? Por tanto, es decir, de las que depende el mismo ser y no el mismo bienestar del matrimonio. Dos cosas distintas. Es decir, una cosa es el ser del matrimonio o el bienestar del matrimonio. Aquí es el matrimonio en sí mismo, en su esencia, en sus propiedades, en sus finalidades, que es de alguna manera, ¿qué constituye las obligaciones esenciales del matrimonio? Pues dicen algunos, la esencia son las propiedades, las finalidades del matrimonio. Aquí lo tendrán ustedes más desarrollado. Paso todo este tema. ¿Cómo se verifica? Hemos dicho cómo se verifica la subsistencia, cuáles son, es decir, los medios de prueba para este criterio, digamos, también objetivo normativo. Una premisa: es deber de justicia natural y exigencia respecto al derecho de defensa determinar qué deber o qué obligación es capaz de comprender, valorar, elegir o realizar quien es declarado incapaz. Porque vean ustedes a veces la incoherencia cuando se añade el capítulo incapacidad para asumir. Comienza el interrogatorio en los medios de prueba. Ahí están hablando, se están diciendo cosas y al final no sabemos, es decir, bueno, pero ¿cuál de los deberes o de las obligaciones esenciales del matrimonio no ha cumplido? Aquellas que derivan de las propiedades, de la indisolubilidad, de los hijos, del bonum conjugum. O sea, ¿cuáles hay que especificar para poder valorar? El medio de prueba fundamental, por tanto, en este criterio objetivo normativo, sería la reconstrucción de los hechos, sobre todo las violaciones de los deberes y de las obligaciones conexos con el estado conyugal. La fidelidad, atención también porque para no distinguir, porque una cosa es decir, esta persona, si son también las propiedades o los fines del matrimonio, estamos los fines del matrimonio y la persona ha sido una persona infiel, no ha cumplido esta obligación de la fidelidad. Sí, pero también puede constituir una exclusión. Fíjense que se ha abierto, y ya señalo, una línea jurisprudencial bastante, inicialmente, no fácil de delimitar. Ustedes no imiten todavía en esto porque no está todavía muy claro, donde hay causas en las que la nulidad del matrimonio, fíjense, antes se decía, eran capítulos incompatibles. O sea, y de hecho, cuando nosotros teníamos en la fórmula de dudas, teníamos que establecer una exclusión o una simulación
y una incapacidad la teníamos que poner subsidiariamente. ¿Por qué? Porque si no, incluso cuando se tenía que responder también en la sentencia, subsidiariamente, porque si no era una contradicción. Si esta persona simula o esta persona es incapaz, no puede simular, ¿no? Bien, pues ahora hay una línea jurisprudencial en la que dice, en estos casos que acabo de decir, donde la línea está entre exclusión e incapacidad. Esa línea, de alguna manera, que delimita que la causa pueda ser tratada por incapacidad o por exclusión, o que luego en el mismo injure se hace en su juego, ¿qué es? Es la fragilidad. El hombre líquido, ¿no? Esa fragilidad de Bauman, esa fragilidad puede incidir, evidentemente, en la incapacidad psíquica y puede incidir en que una persona frágil realice una simulación. Los hechos de los que se obtienen estas deducciones deben ser judicialmente probados con certeza moral. No valen voces. He escuchado que esta persona era así o que era demasiado alcohólico, que tenía este problema. O impresiones o habladurías. No. Cuando nosotros hablamos de hechos, son hechos judicialmente probados. Segundo, claramente reconstruidos en la dimensión histórica, es decir, tiempos, lugares, confrontaciones. Tercero, que sean pertenecientes o relativos al tema. Segundo principio, digamos, de verificar, sería, una vez aclarada las conductas relevantes del presunto incapaz, estas tienen que confrontarse con el esquema normativo. ¿Para qué? Para verificar si alguna de estas conductas incida en algún aspecto esencial del esquema normativo que hemos dicho anteriormente. Tercero, puede ser importante también desde el punto de vista incluso del criterio que hemos dicho antes, subjetivo clínico, porque puede aportar síntomas al perito, ¿el qué? Reconstruir la vivencia del sujeto en el sentido más completo. Por ejemplo, es importante las dificultades familiares que ha tenido, las amistades que ha tenido la persona, las relaciones sentimentales, los problemas sociales, escolásticos y laborativos. Fíjense, esto es muy importante. Estas preguntas, antes que decían en su interrogatorio, no son ociosas, porque nos ayudan un poco a comprender también la historia personal de la persona para poder después reconstruir y decir cómo ha vivido esas distintas vivencias que ha tenido a lo largo de su proceso, a lo largo de su vida, cómo han podido incidir en el hombre que es hoy. Porque nos damos cuenta desde el punto de vista de la psicología cómo muchas de las cosas, vivencias que se han tenido en la infancia y en la adolescencia, ¿no?, aunque quedan de alguna manera soslayadas, latentes, después son problemas que no se han logrado superar. Y son traumas que están ahí y que en un momento determinado pueden eclosionar. Estos con tres condiciones. Primera, tener en cuenta la especificidad del caso. No se hagan investigaciones inútiles o rutinarias. Por eso, decíamos antes, ¿no?, los interrogatorios no pueden ser ni inútiles ni rutinarios, no. El caso concreto, la especificidad del caso, eso lo veremos también en la sentencia. A veces una sentencia que dice banalidades. El injure no basta con copiar. No, es que como son del 1095, 2 o 3, y casi siempre hacemos estas sentencias, cortar y pegar. No. Porque el caso concreto, los hechos concretos, delimitan muchas veces que el injure se tenga que aplicar de una manera u otra y se tenga que coger determinados elementos. La segunda condición es evitar también derivas deterministas. Miren, esto yo creo que es uno de los graves problemas. Yo a veces tengo ciertas dificultades en algunos ternos porque se dice, este niño ha tenido una infancia difícil o ha tenido, determinados problemas en la infancia. Luego, este niño ya tenía un defecto de discreción de juicio y por tanto, esos determinismos
que a veces hacemos en los turnos a la hora de valorar, me parece que son demasiado superficiales, demasiado arbitrarios y que no tienen ningún sentido. Y por último, y ya termino, tener en cuenta que esta búsqueda no puede suplir de ningún modo aquella que va dirigida a verificar las eventuales dificultades o carencias en el campo conyugal y familiar. Bien, pues dejamos el resto para otra ocasión. Como dijo San Pablo, en otra ocasión responderemos, hablaremos de esto. Tomamos 15 minutos de descanso y regresamos con las preguntas, por favor. Gracias, Padre. Solo para hacer una invitación a todos los que estamos presentes del concierto que va a tener lugar pasado mañana en la Iglesia de la Sagrada Familia, es el concierto ecuménico que organiza tanto nuestra Arquidiócesis Primada de México como la Conferencia del Episcopado Mexicano a través de las comisiones de diálogo religioso y ecumenismo y el Consejo Ecuménico de México. El concierto van a participar un coro ortodoxo, otro coro anglicano y un coro católico latino y otro coro católico maronita. Ojalá puedan aprovechar esta ocasión, sería una muy buena forma de cerrar este curso. Va a haber una visita guiada por la iglesia a las 5 de la tarde y de 6 a 7 y media es la duración del concierto. Los esperamos allá y muchas gracias. Muy bien. Vamos al descanso. Mira, quería muchas más. Es que esto es tanto y tengo esas cosas, yo he escrito tanto de esto. No, ya habéis parado estupendamente porque si no...